Dios les bendiga. Amén. Vamos a iniciar con una oración para iniciar nuestra célula. Amén. Amén. Señor Jesús, te damos gracias porque nos has permitido estar una noche más en este lugar, Señor. Gracias, Señor, porque tu misericordia se renovó en la vida de cada uno de nosotros, Dios. Señor, yo quiero pedirte que vengas en esta noche a este lugar, Dios, y que nos hables de una manera especial, Padre. Señor, que abras nuestro entendimiento y que abras, Señor, nuestro corazón. Nos disponemos, Señor, a lo que tú tienes para enseñar por medio de la boca de nuestro hermano Saúl, Dios. Úsalo, Señor Jesús, para que nosotros podamos recibir, Señor, tu buena palabra, Dios. Te pedimos, Señor Jesús, que en esta noche tú hagas maravillas en este lugar. Que hoy no sea la excepción, Señor Jesús, de una noche en la que tu presencia venga a ser la principal en este lugar, Dios. Nosotros necesitamos de un milagro en nuestras vidas, Dios. Necesitamos de tu presencia en nuestras vidas. Necesitamos de un mover sobrenatural en nuestras vidas, Dios. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven a este lugar, Jesús, y quédate, Señor, con nosotros. En el nombre de Jesús te damos la bienvenida, Padre, para que hagas tú, Señor, como sea tu voluntad, Señor, como tú quieras, Padre. Tienes absoluta libertad, Señor, para hacer lo que tú desees en este lugar. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Denle un fuerte aplauso, Señor. Bienvenidos a Casa Sobredom. Estamos aquí compartiendo en las redes sociales. Ayúdenos a evangelizar y comparta esta publicación. Estamos en vivo, no es nada grabado. Ok, en nombre de Jesús vamos a dar inicio a nuestro estudio bíblico. Ok, la semana pasada yo sentí que como que terminé el tema del sacerdocio. Entonces mientras estábamos en la iglesia, yo vino un pensamiento siento que es parte del Señor porque el mío no es, de cambiar el tema y hablar sobre la vida del Señor Jesucristo, del nacimiento, de su ministerio, de su muerte, de la resurrección, de la ascensión y del regreso. Amén. En el nombre de Jesús. Ok, conforme hemos estudiado anteriormente, Jesús nace en Belén por causa de milagro. Fue un milagro en la forma que él nació. Por una profecía. Amén. Esa profecía se encuentra en Miqueas capítulo 5, que me lo puedo buscar. Ok, Jesús nace, vamos a poner aquí para Miqueas capítulo 5 verso 2. Jesús nace en Belén. En Belén. Amén. Acento en la E. Jesús nace, no se hace, es N, se nace. Jesús. Estoy nervioso a creer. Eso es bueno. Jesús nace en Belén. ¿Quién tiene Miqueas 5:2? Amén. ¿Quién me lo puede leer? Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aleluya. Aquí está hablando de Jesús. Pero quiero hacer un énfasis, Miqueas 5:2, donde dice que de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Aquí vamos a aplicar un poquito el estudio que tuvimos de los nombres de Dios, o sí, los nombres del Señor, que es Adonai.
Adonai, no sé si alguien recuerda, Adonai. Y en griego era Kyrios. Tanto Kyrio, Adonai tienen un solo significado. Señor. Aquí dice que de ti me saldrá el que será, ¿qué? Señor en Israel. Entonces leemos que desde las tribus de Judá, de la tribu de Judá, salió el que fue Señor de Israel. Aunque hoy día no lo toman, no creen mucho en él, muchos de ellos. Pero literalmente está diciendo que desde la tribu de Judá estará saliendo alguien que es dueño en Israel. Recuerden que Adonai, Kyrios, es Señor, pero también significa dueño. O sea que Dios estaba profetizando, hablando desde Miqueas, dueño. Dios estaba profetizando, el creador del universo estaba profetizando que de la tribu de Judá iba a salir el que iba a ser dueño o gobernante del pueblo de Israel. Esta fue una profecía que se tenía que cumplir en la vida del Señor Jesucristo. Ahora, tanto Jesús tenía que nacer, porque había una profecía, pero al mismo tiempo María tenía que dar a luz. ¿Para qué? Para que se cumpliese una profecía. Búsqueme Isaías capítulo 7, verso 14. Amén. Isaías 7, 14. Amén. ¿Lo tiene? ¿Qué dice? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Pero nota aquí que dice, por tanto, ¿quién dice? ¿qué? Por tanto, el Señor mismo. Él mismo va a dar la señal. O sea que Jesús fue el que dio la señal al quedar embarazado a María a través del Espíritu Santo. ¿Está copiando ahí? Tanto Jesús como María estaban involucrados en una profecía. Amén. ¿Estamos acá todavía? Jesús nace conforme a la profecía que fue hecha en el Antiguo Testamento. María da a luz por causa de una profecía. Usted va a llegar a ser tan bendecido por causa de una profecía, por causa de la sangre de Jesucristo. Amén. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, vamos a ir entrando a la vida del Señor Jesús. Ya vimos que Jesús nace por la profecía. Pero hay algo que llama demasiadamente mi atención cuando 4 libros del Nuevo Testamento son enfocados literalmente en la vida del Señor Jesucristo. Que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Amén. Los 4 hablan de la misma persona, pero de un punto totalmente diferente, aunque en algunos pasajes se relacionan entre sí. Pero por ejemplo, si vamos a la calle y vemos un accidente, John va a contar de su punto de vista. No es que el carro venía de este lado,
Él me va a decir, no, yo miré que el otro brincó y se cruzó el alto. Amén. Claudia va a decir, pues yo miré desde lo alto cómo chocaron. Van a contar el mismo evento, pero diferente punto de vista. Por eso las personas que no creen o que son ateos encuentran que hay errores en las escrituras. ¿Por qué? Porque lo cuentan totalmente diferente. Y según ¿cómo se llama? Un hombre, un estudiado de leyes que empezó a analizar los evangelios. Y había que, como dicen las personas, no había muchas contradicciones. Pero él empezó a estudiar. Dice que si los 4 evangelios hubiesen dicho lo mismo exactamente, esto diría que era una mentira total. Pero conforme ellos explicaron su punto de vista, dice, les damos el 100% de crédito que esto es verídico. Entonces, este escritor, famoso abogado, él cree en Jesús por causa de este estudio. Si él no hubiese estudiado los evangelios, él no hubiese creído en Jesús como Señor y Salvador. Pero porque dice que si hubiesen contado, por ejemplo, Elmer, Saúl, hubiesen contado exactamente lo mismo, sería una mentira bien armada. Pero contaron cosas diferentes. Ahora, al sacar los 4 evangelios, según Deuteronomio, capítulo 19, verso 15, hay un verso bíblico. Ok, Deuteronomio 19:15. ¿Lo tiene? ¿Lo puede leer? La palabra de Dios se lleva para la lección Padre, Hijo y Espíritu Santo. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado, en relación con cualquiera ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Ajá. Por eso era necesario que se escribiesen 4 evangelios. Podrían haber sido 5, podrían haber sido 6, o podrían haber sido los 2 o 3. ¿Sí? Entonces, notamos que por causa de 2 o 3 testigos o más, ¿qué dice? Que es válido, ¿cierto? Si es una sola persona que va a contar su testimonio por sí mismo, su testimonio no es válido. Por eso dice la Escritura, no sé si recuerde, donde dice en Mateo 18 del verso 19 al 21, otra vez os digo, Jesús hablando, que si 2 de vosotros se pusiesen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. 20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Amén. Por eso es tan necesario que haya 2 o 3 testigos, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, si vamos a orar por una persona, para que sea válido, tiene que ir alguien más con usted. Dice, pero yo no puedo ir solo. Claro que usted va solo físico, pero en realidad usted no va solo. El Espíritu Santo va con usted y a través de usted obra. Entonces, esto cualifica o califica para que el milagro sea hecho verdadero. En el nombre del Señor Jesús, Dios decide con puntos diferentes levantar a evangelistas o apóstoles en cada momento para hacer válida su palabra a través de estas personas. Ahora, aunque vemos nosotros, ¿cuál es el primer libro del Nuevo Testamento? Mateo.
aunque Mateo es el primer libro que encuentras en el Nuevo Testamento, esto no quiere decir que Mateo fue el primero en escribirse. El primer libro en escribirse es la epístola o la carta de Santiago. Es la primera que se escribe. Dice que fue escrita entre el 44 y 49 después de Jesucristo. La Biblia cronológica, así como ha sucedido o los hechos como han sido establecidos desde, por ejemplo, desde que naciste, John, tu vida cronológica es tu nacimiento, tu niñez, tu juventud, tu vida de adulto. ¿Sí me estoy dando a entender? Esa es tu vida cronológica. Pero si yo puedo contar la vida de John, John nació en Estados Unidos, pero fue a la high school, me brinco partes, ¿no? Eso no quiere decir que mi historia no va a ser verídica. Es verídica, pero me puedo cruzar partes. Después vienes tú y cuentas tu vida cronológicamente con más detalle. Amén. Pero por algo, por ejemplo, en la Biblia, por algo Dios decide que Santiago, que fue la primera epístola, la primera carta en escribirse, por algo Dios decide que no fuese la primera o el primer libro en el Nuevo Testamento. Apunte esto, por favor. Santiago es la primera carta, o es el primer libro que fue escrito después de Jesús. Santiago, amén. Santiago, puede escribir así, o por encima poner un pequeño título: Biblia cronológica en el Nuevo Testamento. Esto le va a ayudar mucho a usted, a mí me está ayudando. Yo estoy leyendo un libro y conforme a los estudios que hemos tenido del sacerdocio, Dios abrió ahí mis ojos ahí. Dios abrió mi entendimiento al leer ese libro. Yo lo pude leer y cuando leí las fiestas de Dios en Israel, dije, wow, esto es precioso. Estos estudios que usted tal vez no está captando mucho pensando, ¿no? Pero cuando usted menos se imagine, todo esto que usted está estudiando le va a servir de mucho. Amén. En el nombre de Jesús. Ok, Biblia cronológica. El primer libro es Santiago. Amén. Segundo libro, Gálatas. Esto es cronológicamente. Amén. Gálatas. Ya lo puso Santiago, Gálatas, Mateo. Fíjese hasta dónde está Mateo. Marcos, Primera de Tesalonicenses, o ponga primera y segunda, 1 y 2 Tesalonicenses. Tesalonicenses. Puede ser primera y segunda de Tesalonicenses. Amén. Primera y segunda de Corintios. Romanos. Lucas. Salud. Salud, aleluya. Efesios después de Lucas. Filipenses. Colosenses. Filemón. Está en la Biblia, Hechos, el libro de Hechos. Primera de Timoteo, solamente primera de Timoteo.
Tito, Primera de Pedro, Segunda Timoteo, Segunda de Pedro, Hebreos, Judas, Evangelio de Juan. Ahora escriba 1, 2, 3, así, 1, 2, 3, cartas de Juan. Y Apocalipsis. ¿Lo tiene? Amén. Ok, esta es la Biblia cronológicamente. Entonces, más para adelante vamos a estar estudiando lo que es libro por libro y lo vamos a ir viendo, ¿ok? Ahora nos estamos enfocando en que Jesús nació por una profecía, ¿cierto? Ahora, vamos a ver por qué motivo, no voy a decir que a Dios se le antojó, no, sino que Dios designó que el libro de Mateo fuese el primer libro en el Nuevo Testamento. Amén. Amén. Ok. Según los estudios, declaran que Mateo estuvo escribiendo para una audiencia hebrea. ¿Y sabe quiénes son los hebreos? Los judíos. O sea, que Mateo estaba escribiendo para el pueblo judío. ¿Con qué propósito? El propósito de que Mateo escribiera para los judíos era que reconocieran a Jesús como rey. El énfasis de Mateo es que los judíos y ahora los gentiles que han aceptado a Jesús lo vean principalmente como rey. Nosotros muchas veces decimos, acepta a Jesús como tu Salvador. Pero en realidad lo tiene que aceptar como su rey. Pablo en una de sus cartas dice que nosotros somos esclavos de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es rey. Y dice Apocalipsis, rey de reyes y señor de señores. Ábrame el Evangelio de Mateo capítulo 1, verso 1. O sea, que el énfasis de Mateo está que Jesús debe ser visto, recibido como el rey prometido, como la descendencia del rey David, el cual se sentaría en el trono para reinar y gobernar. ¿Cómo empieza el Evangelio de Mateo? Libro de la genealogía de Jesucristo. La que dice genealogía. Ok. Hijo de David. ¡Pum! Ahí. ¿Y quién era David? Un rey. Un rey. Hijo de Abraham. Hijo de Abraham. Abraham no era rey. Pero bueno, luego me llamó la atención el por qué se brincan muchos nombres. De Abraham, de David hasta Abraham. En otros evangelios que vamos a estudiar poco a poco, va literalmente dando nombre por nombre. Pero me llama la atención aquí que Mateo enfoca hijo de David. ¿Por qué Mateo no enfoca a hijo de José? Sino que Mateo se tenía que ir hasta la realeza de aquel de la tribu de Judá, que fue el rey David. ¿Estamos acá todavía? Amén. Amén. Ahora, para verificar esto mismo, evangelista Mateo nos lleva al Evangelio capítulo 2, del verso 1 al verso 2. ¿Lo tiene? Ok. Repita conmigo. El énfasis de Mateo El énfasis de Mateo era presentar era o presentar, es presentar es presentar a Jesús a Jesús como rey. como rey.
como rey. Ok, el Evangelio de Mateo, capítulo 2, verso del 1 a 2. ¿A qué me lo puede leer, por favor? Versículo 1 y 2. Sí, por favor. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorar. Aleluya, gloria sea su nombre. Este relato, aquí dice, ¿cómo dice? Magos, pero en realidad en el original dice que eran unos hombres sabios. Por eso muchas personas lo asocian con magia, como si Dios aborrece la magia. Aquí hay magos, pero en el original son hombres sabios del oriente. Amén. Vamos para allá. Entonces, cuando los hombres sabios encuentran a Jesús, hacen un acto que solamente se le puede hacer a un rey. Se postran y le adoran. Ahora, el primer regalo, el primer obsequio que se le da a Jesús es el oro. Es el primero que ofrece su obsequio de los hombres sabios. Este hombre sabio está identificando, este es el rey de los judíos. Entonces, estamos acá claros que el énfasis de Mateo es Presentar a Jesús como rey de reyes. aleluya, amén. Ok, de ahí nos vamos, aunque no está, a el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos. Marcos, aunque no era uno de los apóstoles como lo fue Mateo, Marcos era una persona que al principio seguía a Jesús o estaba con Jesús, pero no se hacía tal vez a notar. Tal vez era como, por ejemplo, ¿no? Estoy aquí yo dando la enseñanza y ustedes están aquí al frente y el hermano Elmer está ahí atrás, ¿no? Ustedes están, yo los veo a ustedes, pero a Marcos posiblemente, a Elmer casi nadie lo ve porque está atrás, pero siempre está siguiendo a Jesús. Entonces, Marcos, aunque no siendo apóstol de Jesucristo, de los que Jesús llamó para que estuviesen con él, Marcos escribe una carta, o el Evangelio de Marcos, conforme a las enseñanzas de Pedro, conforme a las enseñanzas de Pablo. Este escribe un evangelio y dice que Marcos escribió su evangelio para una audiencia gentil. Dice, por esta causa le faltan muchas conclusiones y datos importantes para los lectores judíos. Por ejemplo, la genealogía, las controversias de Cristo con los líderes de su tiempo, los líderes religiosos, y las frecuentes referencias del Antiguo Testamento. Marcos como que se enfoca más, por ejemplo, al pueblo gentil, que no hace tanta referencia al Antiguo Testamento porque los gentiles no tenían mucha cercanía a las escrituras hebreas. Entonces Marcos se enfoca, por ejemplo, a hablar un evangelio que lo puedan entender en su forma de hablar, en su forma de explicar. ¿Estamos acá? Entonces Marcos hace un énfasis y presenta a Cristo como el siervo sufriente. ¿Está conmigo? Marcos presenta a Jesús como el siervo sufriente. Amén. Marcos presenta a Jesús como aquel que vino a servir y no a ser servido. Amén. Marcos presenta a aquel que vino a dar su vida en rescate por muchos. Léame
Marcos 10, 45, por favor. Marcos 10, 45. ¿Cómo dice? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. La traducción yo tengo, Dios habla hoy, dice, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Entonces, Marcos presenta a Jesús como el siervo sufriente y como aquel que puede dar el rescate por muchos. Ahora, ¿quién es Marcos y dónde lo encontramos en las Escrituras? Según estudios teológicos, estudios creen que Marcos es esta persona que se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, verso 51. ¿Me lo puede leer? Usted lo lea, es cortito. Dice que, pero cierto joven le seguía. Vamos, yo nomás agarré no sé por qué más. Marcos 14, 51. Okay. Marcos 14, 51. Marcos 14, 51. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Hasta iba a buscar a Jesús como estuviese. Amén. Él solo quería escuchar a Jesús. Amén. ¿Estamos acá? ¿Algo que quiera agregar? Algo que... Mateo, ¿qué quería hacer Mateo para presentar a Jesús? Que lo conocieran como rey. como rey. Marcos presenta a Jesús como el siervo sufriente. Amén. Y también el que da su vida por rescate, en rescate por muchos. O sea que vemos que Marcos de una u otra forma estuvo involucrada con Jesús, en la vida de Jesús. Aunque tal vez no notó muchos apuntes de profecías, muchos hechos, aunque no se enfocó en el pueblo judío, no se enfocó tal vez en las controversias que tenía Jesús con los religiosos de la época. A este Marcos yo siento que Marcos le urgía presentar al Salvador del mundo, a tal grado que presenta al que da el rescate por una gran multitud. Nota la diferencia, aunque son evangelistas ambos, su forma de predicar es un poco diferente. Amén. Pero al mismo tiempo presentan al único que puede salvar, renovar, dar vida, amén, sanar, prosperar, físico, espiritualmente. Amén. ¿Estamos acá? Ahora nos vamos al evangelista Lucas. Me llama la atención que Lucas, un médico, según lo encontramos en Colosenses capítulo 4, verso 14. ¿Estaba aprendiendo algo? ¿Estaba agarrando, captando, apuntando? Pregunto. Amén. Colosenses capítulo 4, verso 14. Ahorita vamos a entrar a Lucas. Colosenses
tiene? ¿Qué número? 4:14. 4:14. Claudia, ¿me puede buscar Hechos capítulo 1, verso 1, por favor? Ok, ¿qué dice Colosenses 4:14? Os saluda Lucas, el médico amado y demás. Y demás, amén. So, ¿quién era Lucas? El médico amado. Médico, amén. O sea que tenemos a un médico escribiendo el Evangelio de Lucas. Lucas hace mucho énfasis en la niñez de Jesús, en su nacimiento, en su niñez, y cuando Jesús tenía aproximadamente 12 años, pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Lucas, como es doctor, investiga, no va a escribir un evangelio nomás porque se lo contó. Mira, me contaron sobre un hombre. Lucas también no era de los apóstoles de Jesucristo. No sé si usted sabía eso. Jesús llamó a 12 y entre los 12 no estaba ni Marcos ni estaba Lucas. De los 12 que llamó Jesús estaba Mateo y estaba Juan, de los 4 evangelios. Pero Marcos y Lucas no estaban entre los 12. Pero Lucas, que es médico, él empieza a habla mucho sobre María. Habla mucho de la niñez. Y como él era médico, tenía que investigar. Y según los estudios, Lucas era un doctor, pero no era descendencia judía, no era judío, sino que era un gentil. Ahora, ¿qué dice Hechos capítulo 1, verso 1? En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Amén. ¿Quién cree que está escribiendo ahí? Lucas. Escribió el libro de los Hechos. Ahora, ¿a qué tratado se está refiriendo ahí el médico Lucas? A su evangelio. A su evangelio. Lucas escribe un poco sobre lo que Jesús empezó a hacer y enseñar en el libro de los Hechos, pero enfocándose en el evangelio de San Lucas. Hay un nombre que resalta. ¿Me lo puede leer otra vez, por favor? En el primer tratado, oh Teófilo. Teófilo. ¿Me puede leer Lucas capítulo 1? Aleluya. Puesto que ya mucho han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros Han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, ¿después de qué? De haber investigado. Con diligencia, Todas las cosas. desde su origen. Escribítelas por orden, cronológicamente. O Excelentísimo Teófilo. Teófilo. O sea que, aunque hoy tenemos el Evangelio de Lucas, el libro de los Hechos, ambos fueron escritos para un solo personaje, para Teófilo. Y dice el verso 4, para que conozcas bien la verdad en las cuales has sido instruido. O sea que para que no hubiera variedad. Amén, en el nombre de Jesús. Ok. Como historiador, él declara que es su intención escribir en forma ordenada la vida de Jesucristo, basado en los reportes de aquellos que fueron testigos oculares, o sea, de
lo que lo han visto. Como él escribió específicamente para el beneficio de Teófilo, aparentemente un gentil de cierto rango. Su evangelio fue redactado teniendo en mente a una audiencia también gentil, y su intención es mostrar que la fe cristiana está basada en eventos históricamente confiables y verificables. Con frecuencia Lucas se refiere a Cristo como el Hijo del Hombre, enfatizando su humanidad, y comparte muchos detalles que no se encuentran en los relatos de los otros evangelios. Lucas presenta a Jesús como el Hijo del Hombre. Dice que él está escribiendo y está investigando diligentemente desde su origen. O sea que Lucas, si le hablaron de un Mesías, si le hablaron del Hijo del Hombre, él tenía que saber de dónde venía este nombre o este título que se le dio a Jesús, el Hijo del Hombre. Amén. O sea que hacemos referencia al Antiguo Testamento, que Lucas empezó a investigar de dónde se le dice Hijo del Hombre, a ver, y va mira las Escrituras y ve que a los profetas, a los grandes hombres usados por Dios, que se le llama, por ejemplo, al profeta Ezequiel, le dice: levántate, Hijo de Hombre. Y el Hijo del Hombre se ponía en pie. O sea, Jesús era 100%. Rey. Rey, sí, indudablemente era rey. Amén. Jesús era 100%. Lucas hace un énfasis a Jesús como el Hijo del Hombre, enfatizando su humanidad. O sea, Lucas presenta a Jesús como un hombre. Amén. Tranquila, no llores. Ok. Repita, ¿cuál fue el énfasis de Mateo? Yo me voy bien despacio como en los estudios pasados. Presentar a Jesús como rey. Amén. El propósito de Marcos. Representar a Jesús como servidor sufriente. Amén. Ahora el énfasis de Lucas. Hablar de Jesús de su niñez. Digo, de su Habla de su niñez, sí. origen. Ajá. Presentarlo como hombre. Como hombre. Presentar. Amén. Ok, vamos a repetir. Mateo enfatiza a Jesús o habla de Jesús como rey. Mateos, Habla de Jesús Como rey. como rey. Marcos como siervo sufriente y como el que da el rescate por muchos. Y Lucas hace un énfasis en la humanidad de Jesús. Amén. Léame, me está viniendo Juan 11:35, si mal no estoy. Juan 11:35, no está aquí. ¿Juan qué? 11:35, ¿eh? Si no, nos vamos a otro. Pero me vino ese. ¿Está ahí? Tiene dos Jesús palabras. Jesús lloró. Jesús lloró. O sea que si nuestro rey, nuestro salvador lloró, esto significaba que era hombre. Tal vez no un hombre común, ¿verdad? Que se encuentra hoy día. Pero luego vamos a hablar más para adelante. Ok. Entonces, estamos hablando que Lucas, y vayamos a Lucas capítulo 9, verso 21 y 22. Lucas, ¿qué, perdón?
capítulo 9, verso 21 y 22. Amén. ¿Puedes leer, John? Por favor. Pero él les mandó, Él les mandó. pero él les mandó que nada dijesen, que a nadie dijesen esto. No sé. Está bien, está bien. ¿Por qué ella hace esto, hermano? Estamos en vivo. Justamente. Y diciendo. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucitado a la tercera día. Amén. Gloria a Dios. Tienen que predicar. Vayan a predicar a las naciones. Ok. Entonces, Fluffy, en el verso 22 dice que era necesario. Que fuera muerto. No, pero ¿qué dice? Que el Hijo del Hombre Padezca muchas cosas. Amén. Y que sea desechado por los ancianos, y por los principales sacerdotes y por los escribas. y que sea muerto y resucite al tercer día. Le vamos a hablar sobre los ancianos, principales sacerdotes que estuvimos y los escribas. Amén. Entonces, Jesús en Mateo es presentado como Rey, rey. En Marcos, servicio, sí. Lucas, Como Hijo de Hombre. amén. Ok, vamos a poner aquí. Aquí eso ya no sale en la tele. Oh, sí sale. Humano, amén. Grábeselo ahí. ¿Y Juan? Juan. Hermano, una pregunta. Ujú. ¿Por qué Marcos eso de siervo sufriente? ¿Cómo que por qué? Sí, porque en Marcos, o sea, bueno, desde el punto que yo lo veo, ¿no? Ajá, no, sí. Jesús estaba enseñándoles a sus discípulos Ujú. que el que quiera ser el primero, Ujú. hágase siervo y tiene que servir a los Sí, demás. ajá. Yo le veo así como una enseñanza de él, mas no le veo a Jesús como siervo sufriente. Bueno, ok. Esa es mi pregunta. No, sí. leímos el verso, pero yo aún así estoy confundida. Ok. Leímos el verso que dice que, Claro, que él sí, vino pero- a servir y no a ser servido. Pero De ahí si salió. usted lee antes de eso, 2, 3 versículos antes, él empieza a enseñar a sus discípulos que el que sí quiera ser grande de entre ustedes, sea el que les sirva. Como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. O sea, De ahí viene lo de siervo, ¿no? Sí. Pero a mí no se me queda siervo eso, sufriente. eso digo yo. Porque Siervo sí. se me queda más servidor. Porque leímos. ¿Por qué? Porque sufriente yo también digo, por eso es lo que le digo, ¿por qué eso de siervo sufriente? ¿Cuál fue el de Marcos. Ok. ¿Por qué el siervo sufriente? Gracias, Señor. Porque en la forma que nos rescató fue como siervo, como oveja que no abrió su boca.
que fue delante de sus trasquiladores, dice Isaías. Claro, eso, Ajá, lo dicen, sí. eso lo dice Ajá, Isaías. sí. Sí. Entonces va como siervo, obediente. Pero no, o sea, pero yo no le discuto eso. Ajá. Hasta ahí está. Yo lo que digo es justo aquí en donde Marcos nos dice, o sea, Jesús está dándoles una enseñanza. O sea que la muerte de él, ¿cómo fue él literalmente? ¿Sería una enseñanza o fue algo literal? No, bueno, si lo vemos hasta allá sí, pero yo le estoy hablando justo de eso de que dice... No, pues para yo responderle yo le digo eso, que él fue como siervo sufriente. Siervo es obediente. ¿Obediente a Claro, quién? él- Al Padre. Él fue Sufriente. sumiso hasta la muerte de Ah. cruz. Ajá. Porque fue servidor, no de nosotros. Sí, Vino a obedecer al Padre. al Padre, sí. Y no Y cumplir. sufriente porque, Él sufrió. amén, ¿ya? ¿Puedes Ya. leer el verso? ¿Qué pasó? Amén, sí, ya estamos en eso ahí ya. ¿El verso? El de Marcos, que tú lo tienes. de Marcos. anotado. Sí. Ya lo Tú tenemos ahí, lo ¿verdad? tienes ahí, Marcos. ¿Cómo se llama? Marcos. 10:45. Es. Ah, ¿Es ese? sí, eso ya quedó más o menos ya. Sí. Ok. Claro, viéndole ya desde ese punto, Sí. ya. Es que no se me quedaba siervo sufriente. Claro, por Siempre mí yo a mí. decía, Sí, porque cada vez que yo, usted preguntaba, yo y yo decía, leí y digo, a ver, 10:45. servidor. aquí esto No, me no, dice- pues, Pero ahora ya ve, se me quedó. servidor y siervo es. Claro, es lo mismo Casi casi. lo ya. mismo, ¿no? Ajá. Pero lo de sufriente, o sea, eso no me digo, ¿por qué? Si aquí está enseñando que el que quiera ser primero tiene que servir a los demás. O sea, Ahí aquí está como la que parte dice, Ahí es donde, ajá. o sea, yo Ahí está hasta, la parte de por sí. eso, sí, ¿dónde está lo de sufriente? Y lo demás Claro. en su entrega por nosotros. Ajá. Ok. ¿Sí? Después vamos a estar estudiando, si Dios lo permite, evangelio por evangelio. Sí, yo por eso no le he preguntado más, porque dice que después vamos a hablar de Sí, todo, poco a entonces poco, después ajá. se va a aclarar más. Entonces estamos acá ya. Amén. Amén. Híjole. Entonces, Juan. Juan Bautista. capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aleluya. ¿Alguna otra traducción que tenga? In the big- Tengo la traducción. Dios habla hoy, dice, en el principio ya existía la palabra. ¿Ven? Y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. ¿Sí se va a entender? ¿Otra vez? A veces hay una traducción aquí al lenguaje actual. La lenguaje actual. Antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. En la Reina Valera habla de verbo. Verbo es acción. ¿Dónde encontramos? Génesis. In the beginning. Pero, En el principio. pero ¿en qué parte encontramos No, sin ver ahí. al verbo o la palabra? Cuando dijo que se haga luz. You're right. Si Dios no habla, no hay palabra, no hay acción. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Amén. Ahí encontramos aquel que era la palabra, y la palabra era Dios y estaba con Dios. Ahí es un poco medio confuso, ¿no? Estaba con Dios y era Dios, pero bueno,
más para adelante. En el verso 14 del mismo Juan 1, aquel que es la palabra, la traducción del lenguaje actual, aquel que es la palabra habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. Vimos el poder que le pertenece como Hijo único de Dios, pues nos ha mostrado todo el amor y toda la verdad. Amén. Ok. Nos quedamos ahí. Siguiente clase vamos a hablar sobre Juan. Amén. Hasta la siguiente clase vamos a aprender cómo presenta Juan a Jesús. Usted puede investigar. Pero sí, yo a la siguiente clase ya son las 8:35. Amén. Ok, nos quedamos en Juan. Juan. A mí que me Juan pongan Juan. representa como nuestra salvación y nuestro Salvador, right? El Cordero de Dios. Es que allí podemos encontrar muchos. Es que en todos los evangelios podemos encontrar a Jesús en formas diferentes. ¿Puedo yo decir algo? Ajá. Yo pienso que al ver los evangelios y entenderlos, tratar de entenderlos, es como hablar de usted, por ejemplo, ¿no? Habemos 4 personas. Puso 4 complicado. personas aquí. Yo dije, ¿what? Hablar de Saúl, amor. Habemos 4 personas cristianos. aquí. Cada uno. No, Edix. él lo sabe. Oh, yo para afuera. Bye. Ponerle padre. Bendiciones.